Buenas noches, yo soy el diácono Santiago Rosado de la Iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestra clase sobre el Evangelio de San Mateo, pero antes de empezar la clase vamos a hacer nuestra oración antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Hoy vamos a cubrir el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, y gran parte de esto va a ser sobre la transfiguración, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces a leer los primeros 9 versículos de este capítulo, que dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Fíjense que, según el Evangelio de Mateo, la vida pública de Jesús aparece encuadrada entre 2 grandes escenas que tienen lugar en una montaña. Antes de iniciar su actividad en Galilea, Jesús fue llevado por Satanás a una montaña muy alta, y allí se negó a recibir del tentador un poder que solo Dios puede otorgar. Eso lo vimos en el capítulo 4 de este Evangelio, ¿verdad? Las 3 tentaciones que le hizo el demonio a Jesús. O sea, y eso fue antes de empezar su vida pública y su predicación, ¿verdad? Que ayunó durante 40 días y entonces subió a esta montaña muy alta. Al final, el mismo Jesús reúne a sus discípulos en una montaña de Galilea para hacerlos partícipes del poder que ha recibido de su Padre, encomendarles la misión evangelizadora a las naciones, que los vamos a ver al final en el último capítulo de Mateo, donde les dice: vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Eso es lo que nos dice en esos versículos, básicamente. Entre el episodio de la tentación y la investidura a la derecha del Padre, que sube, ¿verdad?, a los cielos, Jesús revela a 3 de sus discípulos, también sobre una montaña, un primer indicio de su gloria última y definitiva. Esto es como un aperitivo, ¿verdad?, del dato. Un dato cronológico relativamente preciso une los episodios anteriores con la visión que tienen los discípulos de Jesús transfigurado, cuando dice 6 días después. Como vimos,
en los versículos que acabamos de leer. La tradición ha identificado la montaña de la transfiguración con el monte Tabor, que se encuentra aquí, ¿verdad?, en Galilea. Otros piensan, la minoría, que es el monte Hermón, al norte de Cesarea de Filipo, que se encuentra acá, monte Hermón, ¿verdad? Pero si uno visita la Tierra Santa, siempre la tradición dice que fue en el monte Tabor, y ahí es donde se ha erigido la Iglesia Católica y la Iglesia Griega Ortodoxa tienen su iglesia sobre ese monte en conmemoración de ese episodio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que es en el monte Tabor. Los evangelistas se muestran más reservados y no mencionan a la montaña por su nombre, o sea, como que lo dejan en el aire, ¿verdad? Este escenario tiene un claro significado simbólico, de la transfiguración de Jesús. La montaña en el Antiguo Testamento es el lugar por excelencia de las revelaciones divinas. En el monte Sinaí, Moisés recibió las tablas de la ley. Eso lo vemos en el capítulo 31 del Éxodo. Y a esa misma montaña se dirigió el profeta Elías para encontrarse con Dios. Lo vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. O sea que es donde uno va al encuentro con Dios, es en la montaña, ¿verdad? Mateo mantiene este simbolismo, ya que sitúa en una montaña el primer de los grandes discursos de Jesús, que lo vemos en el capítulo 5, que es el sermón de la montaña, ¿verdad?, donde da las beatitudes, las bienaventuranzas, ¿verdad? Y su transfiguración en presencia de 3 de sus discípulos también ocurre en una montaña, ¿verdad? Y la cristofanía o aparición después de la resurrección, ¿verdad? Ahí también Jesús, antes de subir al cielo, que fue lo que el evangelio que oímos este domingo pasado, va a una montaña y entonces ahí hace su ascensión al cielo, que es lo que se celebra el domingo de la ascensión, ¿verdad?, que fue el domingo pasado. Jesús sube a la montaña acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Estos son los mismos que habrían de acompañarlo más tarde en la agonía del jardín de Getsemaní. Ese es como el círculo más cercano a Jesús, ¿verdad? Están los discípulos, están los 12 apóstoles y después están estos 3 apóstoles que son los que siempre lo acompañan en estos momentos cruciales de su vida. Las 2 escenas están emparentadas, la de Getsemaní y la de la transfiguración. ¿Por qué? Porque en ambas están los mismos testigos privilegiados, ¿verdad? En ambas hay un asombro ante la gloria, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad? Y en ambos se ve la humildad de Jesús, ¿verdad? Se pone de manifiesto la humildad de Jesús. En los 2 casos, los discípulos se encuentran ante un misterio que supera su capacidad de comprensión. O sea, está más allá de lo que ellos pueden entender. Transfigurarse es cambiar de forma o de apariencia, ¿verdad?, y asumir un aspecto distinto del habitual. Y eso lo vemos también en Marcos, capítulo 16. Esta transfiguración se expresa con un verbo en voz pasiva, que en griego es metamórfete, ¿verdad?, que literalmente quiere decir fue transfigurado, para poner de relieve que Dios es el sujeto que realiza la acción. O sea, esto es un verbo que es pasivo divino, ¿verdad? Fue transfigurado, solamente Dios puede hacer eso. Como consecuencia de esa transfiguración, el rostro de Jesús se vuelve tan resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Nos acabamos de leer en el versículo 2 de este pasaje, ¿verdad? También el rostro de Moisés se puso radiante cuando bajaba de la montaña, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, ¿verdad? De
las tablas de los mandamientos. Eso lo vemos en Éxodo 34. Pero aquí no se trata de un simple reflejo de la gloria de Yahvé, de Dios, ¿verdad? Sino de un resplandor que revela el ser íntimo de Jesús, el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Que vemos claramente en ese versículo 5, ¿verdad? Cuando se oye la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo, ¿verdad? O sea que la manifestación de la gloria que Jesús había anunciado para el fin de los tiempos se anticipa ahora ante la mirada atónita de los tres testigos. En el monte elevado de la transfiguración, Jesús tiene a su lado a Moisés y a Elías. Uno representando la ley, Moisés, y Elías representando a los profetas. Estas figuras aparecen aquí no solamente porque son los personajes que subieron a la montaña, ¿verdad? Santa de la revelación, el monte Sinaí o Joreb, el mismo, son dos nombres para el mismo monte, dependiendo la tradición que escriba, ¿verdad? Pero el monte Joreb y Sinaí son los mismos. Y ni siquiera porque la tradición judía anunciaba su venida para el fin de los tiempos. O sea que estas no son las razones por las cuales ellos aparecen, porque ambos subieron al monte Sinaí, ni porque la tradición judía anunciaba su venida al final de los tiempos. Esa no es la razón por la que estaban ahí. Su presencia sirve sobre todo para concentrar la atención sobre la persona de Jesús y sobre la misión que él debía cumplir. Jesús es la realización de las promesas de Dios, la plenitud de la ley y el cumplimiento de las profecías. Todo eso está encarnado en la persona de Jesús, ¿verdad? Por eso es que ellos aparecen ahí, porque Jesús realiza las promesas de Dios, es la plenitud de la ley que le dieron a Moisés y el cumplimiento de las profecías, las cuales Elías es el que está representando. Y también es porque el plan de Dios anunciado por la ley y los profetas encuentra en él su plena realización, ¿verdad? Por eso es que están Moisés y Elías. Esa es la razón por la que ellos están presentes ahí. Ahora, la frase de Pedro, Señor, qué bien estamos aquí, es una expresión sencilla y espontánea de una felicidad y una plenitud que se quisiera prolongar, ¿verdad? Pedro quisiera eternizar un momento privilegiado, ¿verdad? Como que esto nunca se acabara. Vamos a quedarnos aquí, qué bien se siente. Yo voy a construir 3 chozas, ¿verdad? Y nos quedamos aquí. No hay que bajar otra vez a la realidad del mundo, ¿verdad? En la mención de las carpas, ¿verdad? Que él dijo, las tiendas que iba a construir, se ha visto una evocación de la fiesta de los tabernáculos o de las chozas que se celebraba al comienzo del otoño, ¿verdad? Eso lo vemos, encontramos en el libro del Levítico. Al principio era una fiesta de agricultores, pero más tarde se transformó en el memorial de un hecho salvífico, que fue el paso por el desierto en tiempos del Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas de campaña. Eso era lo que se celebraba en esa fiesta de las chozas o tabernáculos. Y lo que hacían los judíos era que construían chozas fuera de sus casas y dormían en esas chozas por la noche, no en su cama, no dentro de sus casas, sino en esas chozas que construían, ¿verdad? Eso lo hacían por una semana en la fiesta de los tabernáculos o de las chozas, para recordarse que habían pasado en el desierto todo ese tiempo, ¿verdad? La nube luminosa de que nos habla este pasaje trae también a la memoria los tiempos del Éxodo, ¿verdad? Que vemos principalmente en el libro de los Números. La voz del Padre que se hace oír desde la nube proclama a Jesús una vez más, mi Hijo muy querido o mi Hijo amado, mi elegido, ¿verdad?
La primera parte de la frase es idéntica a la que el mismo Padre había pronunciado en el bautismo de Jesús. ¿Verdad? En el contexto del primer evangelio, o sea, de Mateo, esta declaración solemne confirma la confesión de Pedro en Cesarea que vimos en el capítulo anterior. ¿Verdad? Cuando Jesús dice, ¿qué la gente dice que soy yo? Y ellos dijeron, uno dice que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Y él dice, ¿y ustedes? Y ahí Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Entonces, esta epifanía, ¿verdad? De la voz de Dios Padre confirma lo que que Pedro había dicho anteriormente. Como ven aquí en la foto, esta era donde estaba el arca de la alianza, ¿verdad? En los tiempos de Moisés, y entonces la nube de Dios sobre el tabernáculo. ¿Verdad? Pero el Padre no solo repite la proclamación bautismal, sino que la extiende como un verbo en imperativo, como un mandamiento. Escúchenlo. ¿Verdad? Este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Este imperativo es particularmente significativo porque evoca el escucha Israel. Graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy, que están en Deuteronomio, el Shema, ¿verdad? Que es lo que los judíos todos los días, ellos rezan eso, ¿verdad? El Shema. Eso se encuentra, esa oración en el Deuteronomio capítulo 6. Jesús aparece en su transfiguración como el nuevo Moisés, que revela a Dios en el nuevo Sinaí. Miren la comparación, ¿verdad? Envuelto en la nube, con el rostro resplandeciente, así como estaba Moisés, ¿verdad? Y acompañado de los dos personajes que recibieron una revelación en el monte Sinaí. Ellos personifican, como habíamos dicho anteriormente, la ley y los profetas, que Jesús lleva a su pleno cumplimiento, ¿verdad? Cuando Dios el sermón de la montaña y las bienaventuranzas. La voz celestial ordena que Jesús sea escuchado como el nuevo Moisés, y los discípulos caen con el rostro en tierra en actitud reverente ante el Maestro, ¿verdad? De la misma manera que lo hicieron en la ascensión, que está en el capítulo 28, ¿verdad? Al término de la visión, cuando los discípulos alzan los ojos, Jesús está solo, porque ya no hace falta nadie más. Él es el perfecto y definitivo maestro de la ley. Sin embargo, su gloria es solo pasajera, porque Jesús es también el servidor del Señor, que debe sufrir y morir antes de entrar por su resurrección en la gloria definitiva. O sea que todavía tiene trabajo que hacer, y como tiene que hacer la voluntad del Padre, tiene que morir y sufrir y morir, ¿verdad? Para entonces luego resucitar. Fíjense, hay un paralelismo y contraste entre la transfiguración y la crucifixión. En la transfiguración, Jesús aparece rodeado de dos grandes santos del pasado. En la crucifixión lo rodean dos bandidos, ¿verdad? En la transfiguración, el brillo de sus vestiduras es un reflejo de su gloria. En la crucifixión, los soldados sortean sus vestimentas y se las reparten. En la transfiguración, Jesús es proclamado Hijo de Dios por una voz que se hace oír desde la nube. En la crucifixión es proclamado Hijo de Dios por los soldados romanos que lo crucificaron. ¿Verdad? Cuando el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En la transfiguración se menciona el nombre del profeta Elías. Y en la crucifixión también se menciona el nombre del profeta Elías. En la transfiguración, los allí presentes experimentan el temor que infunden las manifestaciones divinas, ¿verdad? Los tres apóstoles. En la crucifixión, los allí presentes experimentan el temor que infunden las manifestaciones divinas
como el temblor, se puso todo oscuro de noche, casi de noche, y hubo un temblor, ¿verdad? Una tormenta cuando él murió. En la transfiguración la escena es presenciada por sus seguidores, por el círculo más íntimo de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. En la crucifixión la escena es presenciada por las mujeres, ¿verdad? Por su madre, por Juan. Fíjense que estos paralelismos revelan que para Mateo el sufrimiento y la gloria de Jesús son los dos elementos inseparables de su acción redentora. O sea que él tiene que sufrir para ser glorificado, ¿verdad? Y con su sufrimiento nos redime a nosotros, con su muerte en la cruz, ¿verdad? Por eso el paradigma entre estos dos episodios. Vamos entonces a leer el próximo pasaje de este capítulo, que dice así. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros que que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús, bien es cierto que Elías ha de venir para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías, y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se les antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Fíjense que la mención de Elías en el relato de la transfiguración hizo que la tradición sinóptica, o sea, la tradición de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pusiera a continuación esta referencia al retorno de aquel gran profeta. Según la tradición judía, la venida gloriosa del Mesías al fin de los tiempos estaría precedida o acompañada por algunos personajes importantes de la historia bíblica, especialmente los que habían sido raptados al cielo, como Enoc y Elías, que son las únicas dos personas que la Biblia dice que no murieron, sino que fueron llevados al cielo. Enoc, en Génesis, en el capítulo 5, decía que él era tan bueno y Dios lo amaba tanto que Dios se lo llevó, ¿verdad? No tuvo que morir. Y Elías, que fue llevado al cielo en una carroza de fuego, ¿verdad? Eso lo vemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. De ahí la objeción de los escribas. Jesús no podía ser el Mesías, porque la llegada del rey mesiánico debía estar precedida por el retorno de Elías, decía el profeta Malaquías, ¿verdad? Como no había llegado Elías, pues por lo tanto no podía ser el Mesías. Pero lo que no se dan cuenta es que Juan el Bautista era Elías, ¿verdad? Jesús identifica implícitamente a Juan el Bautista con el profeta Elías. Lo mismo que el profeta Elías, tenazmente perseguido por la reina Jezabel. ¿Se acuerdan la historia de que después que él mató a los 300 sacerdotes de Baal en la competencia de que Dios iba a echar fuego sobre el altar? Y después los mató, ¿verdad? Entonces la reina Jezabel, que adoraba al dios Baal, pues mandó al ejército para que lo mataran y ahí él tuvo que huir. Y entonces en su huida estaba tan cansado que le pidió a Dios que se lo llevara, que ya él quería morir. Y entonces se le apareció un ángel y le dio de comer pan y de beber una jarra de agua 2 veces, y con eso caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb o Sinaí, ¿verdad? Esa es la historia de la persecución por la reina Jezabel al profeta Elías. Pues también de la misma manera Juan fue víctima de Herodías, la mujer de Herodes, Antipas, que fue la que eventualmente logró que le cortaran la cabeza, ¿verdad? O sea que es una de las similitudes bien grandes entre Elías y Juan el Bautista. Ok,
el próximo pasaje, que es sobre el niño epiléptico, dice así: cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso. A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¿qué generación tan incrédula y malvada? ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio, que salió, y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús les dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Fíjense que el episodio del niño epiléptico consta de dos partes. El relato de la curación, que lo vemos en los versículos 14 al 18, y el diálogo entre el poder de expulsar los demonios, que es el versículo 19 al 20. El relato presenta a Jesús en el pleno ejercicio de su poder milagroso. El diálogo se refiere a la fe que es preciso tener para poder someter a los poderes demoníacos. El comienzo del relato pone a la multitud como fondo del cuadro, haciendo notar de ese modo el carácter público del milagro operado por Jesús. El hombre que se acerca a Jesús y le dirige una súplica le da el título de Señor. En griego es Kyrie, expresión que tiene una clara resonancia litúrgica, ¿verdad? Que en la misa, pues, Kyrie eleison, ¿verdad? Que es la única palabra en griego que se utilizan en la misa. La breve descripción de la enfermedad que padecía su hijo hace pensar en alguna forma que este niño sufría de epilepsia, ¿verdad? Dicha enfermedad se describe con la palabra griega seleniacetai, que significa literalmente está lunatizado. Esta expresión refleja la antigua creencia que relacionaba los ataques de epilepsia con las fases de la luna. La luna en griego es selene. El adjetivo lunático aún se emplea hoy en día para caracterizar a la persona que padece a intervalos de alguna perturbación nerviosa, ¿verdad? Sin embargo, para Mateo no se trata de una afección puramente física. En el origen de la enfermedad hay una influencia demoníaca, ¿verdad? Lo que Mateo nos está diciendo. En el relato propiamente dicho, los discípulos no desempeñan ningún papel, pero lo que sí queda en claro es su impotencia para devolver la salud al niño. La respuesta de Jesús a las palabras del hombre son duras: generación incrédula y perversa, o maldita, ¿verdad? Este reproche no va dirigido al padre del niño, que ha manifestado una fe auténtica, semejante a la del centurión cuando vimos el capítulo 8 y de la mujer cananea en el capítulo 15. El reproche incluye más bien a los discípulos, impotentes por su falta de fe para devolver la salud al enfermo. Pero tiene asimismo un sentido más amplio. Va más allá de la situación presente y alcanza a todos los que rehúsan creer en el mensaje de Jesús y en sus milagros, que es la misma queja de Moisés en el capítulo 32 del Deuteronomio, ¿verdad? Cuando se queja a Dios que este pueblo de servir dura, ¿verdad? Que han visto todos los milagros que Dios ha hecho,
partir el mar rojo, darle maná todos los días y así poder sacar agua de la roca, y sin embargo todavía no creían en él. Al final del relato, el dicho sobre la fe capaz de trasladar montaña revela una vez más la intención catequética de Mateo, ¿verdad? Mateo no exalta solamente el poder divino de Jesús, sino que pone de manifiesto, sobre todo, la necesidad indispensable de la fe para recibir los efectos de esa acción milagrosa. Por eso vemos que cuando Jesús fue a Nazaret, ¿verdad?, no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en él, ¿verdad? Nadie es profeta en su tierra. Este es el hijo de María, de José, el carpintero. Por lo tanto, ahí no pudo hacer milagros. Obviamente no se trata de una fe débil y vacilante, sino de una fe inconmovible e incuestionable, que confía enteramente en la omnipotencia divina, la que puede decirle al monte que se salga de ahí y se vaya para otro lado, ¿verdad? Por lo tanto, cabe pensar que el evangelista propuso esta interpretación cuando los cristianos se sentían un poco decepcionados al ver que los discípulos de Jesús no poseían un poder de hacer milagros semejante al de Cristo. Mateo les reprocha abiertamente su falta de confianza en el poder que habían recibido de Jesús. Que es lo mismo que cuando vemos en el episodio de la barca, cuando está la tormenta, que Jesús está durmiendo, ¿verdad? Que ellos lo levantan para que él calme el mar. Él los reprocha, ¿verdad? No los reprocha porque lo hayan levantado y despertado, los reprocha porque ellos no ejercieron un poder que tenía, que ya él le había dado, ¿verdad? O sea, es la falta de fe de ellos, que podían haber hecho que el mar y los vientos se calmaran sin necesidad de recurrir a él. En tal sentido, este mensaje no ha perdido nada de su actualidad. Es una exhortación a no poner en duda la fuerza salvadora del Evangelio. O sea que ese mensaje está dirigido a todo y cada uno de nosotros. Vamos entonces a leer el próximo pasaje. Dice: un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Palabra de Dios. Fíjense que este segundo anuncio de la pasión anticipa una vez más el destino de sufrimiento y muerte que espera Jesús en Jerusalén. La expresión del versículo 22, va a ser entregado, sin duda un pasivo divino, sugiere que todo esto va a suceder en conformidad con el designio de Dios. No es que Dios lo va a abandonar, es que esto es parte del plan de Dios, ¿verdad? La tristeza de los discípulos es un dato sugestivo. Ellos empiezan a tomar conciencia de los hechos, como vimos en Marcos capítulo 9, ¿verdad? Dice en cambio que los discípulos no comprendieron las palabras de Jesús y tuvieron miedo a hacerle preguntas, en este pasaje de Marcos, ¿verdad? Aquí Mateo dice que ellos se pusieron tristes, ¿verdad? O sea, como quien dice, ya ellos están empezando a tomar conciencia, a entender un poco más lo que Jesús le está diciendo, ya, porque eso está diciendo esta vez por segunda vez. Vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que es el impuesto para el templo, ¿verdad? Dice así: al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó a Jesús y le dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para
no escandalizar a esta gente, vete a la playa y échala al suelo. Al primer pez que pesque, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Fíjense que según lo establecido por el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, todo varón israelita mayor de 20 años debía de proveer al culto del templo con medio ciclo de plata, o sea, una moneda de plata. Esa suma se redujo a la tercera parte de un ciclo en los años difíciles de la restauración del templo, ¿verdad? Cuando vinieron de vuelta de Babilonia, del destierro. Y eso lo vemos en Nehemías, ¿verdad? Pero más tarde se elevó nuevamente a medio ciclo, que era el equivalente de 2 dracmas o de una didracma, ¿verdad? Que eran el tipo de moneda de aquella época, ¿verdad? En tiempos de Cristo, el pago de este tributo obligaba a todos los varones judíos, dentro y fuera de Palestina. La recaudación comenzaba unos 15 días antes de la Pascua y la llevaban a cabo los llamados colectores de la didracma. Estos colectores eran distintos a los publicanos, porque los publicanos trabajaban para los romanos, ¿verdad? Y lo que el impuesto que colectaban era para pagarle a Roma. Estos colectores solamente era para el impuesto al templo, ¿verdad? Se llamaban colectores de la didracma. La escena descrita en este relato tiene lugar en Cafarnaúm, donde es probable que Jesús tuviera su residencia fiscal, o sea, donde ahí fuera verdaderamente donde él estaba siempre y por lo tanto era su hogar oficial, donde él estaba por el gobierno registrado, ¿verdad? Como cada ciudad tenía sus propios colectores, fueron estos los que se acercaron a Pedro para preguntarle si el maestro se consideraba obligado a pagar el tributo. La respuesta de Pedro fue terminantemente sí, lo paga, ¿verdad? Ahora, sin embargo, Jesús interviene de inmediato para corregir la falsa conclusión que los colectores podían extraer de la respuesta de Pedro. Me explico. Como sucede con frecuencia en el Evangelio, a Jesús le basta una pregunta para iluminar la situación. Él le pregunta, ¿qué te parece, Simón? El razonamiento de Jesús planteado en forma de pregunta se basa en un hecho de experiencia. En la antigua monarquía oriental, la mayor parte de los recursos para el mantenimiento de la casa real provenía de los impuestos. La obligación de pagarlo correspondía a los súbditos y no a los hijos del rey, porque ellos vivían con el rey, ¿verdad? Por lo tanto, el tributo al templo era un tributo debido a Dios, que era el rey de Israel. Y Jesús, como Pedro acaba de confesarlo, era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús, como Hijo de Dios, no tenía que pagar el impuesto, ¿verdad? Ahora bien, si son los extraños y no los hijos los que pagan el tributo, es obvio que él no estaba obligado a pagarlo, ¿verdad? En cuanto a sus discípulos, por ser hermanos de Jesús, como vemos en todos estos pasajes, son también hijos de Dios e hijos del reino, y por lo tanto igualmente eximidos de pagar el impuesto. Tanto ni Jesús tenía que pagarlo, ni Pedro tenía que pagarlo. O sea, la libertad es la señal definitiva de los hijos. Los hijos del rey tienen libertad absoluta, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos libertad, ¿verdad? También. Puede sorprender que los colectores no interroguen al maestro, sino a Pedro. Este detalle indica a las claras que el narrador quiere instruir a la comunidad sobre un problema que ya no afecta más a Jesús, sino a los cristianos, ¿verdad? Esto es algo que no solamente se refiere al impuesto del templo, sino también a los impuestos que después los cristianos tenían que pagarle a el gobierno, ¿verdad? El que quiera
tener información sobre Jesús debe dirigirse a Pedro, que repite para la iglesia una enseñanza del maestro. ¿Verdad? Pedro es el representante de Cristo, ¿verdad? Así como el Papa es representante de Cristo aquí en la tierra. Así como él y los demás apóstoles recibieron de Jesús la autoridad para expulsar los demonios y para curar a los enfermos, que vimos en el capítulo 10, así también tienen autoridad para tomar decisiones relativas a la vida de la iglesia. Como vamos a ver en el próximo capítulo, más claro. Jesús confirma el sí de Pedro a los colectores de la didracma, pero por una razón enteramente distinta. Él lo va a pagar, pero no porque él tenga que pagarlo. En realidad, él no está obligado a pagar el tributo. Lo hace, sin embargo, para no escandalizar a la gente, como dice el versículo 27, ¿verdad? Los hijos están libres de pagar el tributo, pero el mandamiento del amor los obliga también a ellos. Aunque sean hijos de Dios, también ellos están obligados a pagar el tributo. Esto me trae a la memoria lo que San Pablo más tarde nos enseña, ¿verdad? En las cartas a los Gálatas, en las cartas a los Romanos, donde nos dice que verdaderamente una persona, cuando hubo la discusión de que si se podía comer la carne de los sacrificios a los dioses paganos, porque los sacrificios a los dioses, después que se hacían los sacrificios, los sacerdotes los vendían, ¿verdad?, a las personas, y lo vendían barato, porque no había costado a ellos nada. Y entonces hubo la discusión si era bien comer de esa carne o no. Y entonces los que tenían una fe fuerte decían, no hay ningún problema comiendo la carne porque esos dioses no existen. Y se puede comer la carne porque uno sabe lo que uno está comiendo y uno sabe que no hay nada malo con eso, y uno por comerla no está rindiendo pleitesía a unos dioses falsos. Pero sin embargo habían otros que se escandalizaban y decían, no, pero es que eso verdaderamente no se ve bien y eso. Entonces pues Pablo le dijo, ustedes que tienen la fe fuerte están correctos en lo que dicen, pero por amor y por no escandalizar a sus hermanos que tienen una fe más débil, absténganse también de comer la carne. Aunque esté correcto hacerlo, pero por amor a sus hermanos, no lo hagan. Y eso es justamente lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Y con eso damos por terminado este capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Vamos entonces a hacer nuestra oración final en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los guarde y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.